Buenas noches, eh, que el Señor os bendiga en grande manera y la verdad que para mí es un placer el poder compartir con vosotros la bendita palabra del Señor. La verdad, hermano, que estamos viviendo momentos difíciles, pero me encanta cómo en medio de estos momentos que estamos viviendo tan difíciles hay una iglesia que cada vez se está más acercando más a Dios, que cada vez está respirando más el ambiente y el aire de Dios. Yo tengo que decir, mi hermano, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde las iglesias, pues, las tenemos sin hacer ningún acto, donde poder hacer culto, pero aunque la iglesia momentáneamente están cerradas, por así decirlo, en nuestras casas cada día estamos levantando un altar para Dios. La verdadera iglesia no está encerrada, sino que está aclamando, está adorando y está glorificando más que nunca a este Dios tan grande que tenemos. En primer lugar, pues bueno, dar un saludo a todos los hermanos ministerios de la Iglesia de la Línea, al pastor alemán Antonio y a su compañera, y cómo no a la señora elegida, a la princesa del cielo, a la esposa del Cordero, la cual es la Iglesia de la Línea, que Dios la bendiga en grande manera. Bien, para mí es un placer de poder anunciaros la palabra y yo quisiera compartir hoy un mensaje que quizás no es un mensaje muy expositivo, pero sí espero que este mensaje haga bien a las personas. Hoy hay muchas preguntas, tiene muchas incertidumbres. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Están viviendo momentos muy difíciles que no entienden lo que está ocurriendo alrededor, que están viendo calles vacías, que están viendo hospitales llenos, iglesias donde no se puede predicar la palabra, locales cerrados. Y en medio de este caos está surgiendo muchas preguntas, muchas dudas, mucha incertidumbre. Y yo con este mensaje me gustaría por lo menos enseñar cuál es la manera correcta de enfrentarnos a la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la manera correcta, la manera bíblica, la manera que Dios quiere para nosotros de cómo vivir la circunstancia que estamos viviendo, de cómo afrontar la situación que estamos viviendo? Y creo que este mensaje, Iglesia de la Línea, más que emocionarnos, nos va a enseñar una forma de vida en la situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, me gustaría que estuviera muy atento hoy a la meditación de este día, a este mensaje, a la palabra que Dios tiene para todos en el nombre de Jesús. Hoy hay dos lecturas. La primera se encuentra en el libro de en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 23, donde la palabra del Señor dice de esta manera: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, repito, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Segundo pasaje se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, 15, y dice la palabra: y se levantó muy de mañana, y salió Gehazi, el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo, con carros, y aquí el criado Gehazi dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos ahora? Mas Eliseo dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos de tu siervo para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado,
y miró, y aquí delante de él había un monte lleno de gente de a caballo con carro de fuego alrededor de Eliseo. Que Dios bendiga su palabra en este día. En el último pasaje que hemos leído, la Biblia nos narra cómo un rey llamado Ben-Hadad, que era rey de Siria, había sido capaz de conquistar aldeas, provincias, ciudades, naciones. Ben-Hadad era un rey conquistador por naturaleza. En los relatos anteriores la Biblia nos enseña que había conquistado la ciudad de Eclat, de Ijón, de Dan, de Belmair. Ben-Hadad era un hombre que cuando daba una orden era irrevocable y todas sus órdenes eran exterminar, acabar, arrasar. Pero esta vez la Biblia nos enseña que Ben-Hadad empieza a ver cómo todos sus planes son revocados por una fuerza misteriosa e invisible. De tal manera que cuando va a atacar una aldea, la aldea ya está prevenida y ha huido. A los oídos de aquel rey llamado Ben-Hadad llega la oída de que es el profeta Eliseo el que le revela todos los planes al ejército de Israel. Aquel rey llamado Ben-Hadad, acostumbrado a exterminar, a arrasar y a conquistar, ante esta mala noticia da una orden. Y la orden es apresar al profeta Eliseo. Para apresar al profeta Eliseo, este rey llamado Ben-Hadad no escatima en efectivos, sino que la Biblia dice que manda soldados, manda gente de a caballo, manda carros de combate, con la intención de apresar al profeta Eliseo. Aquel rey se entera que el profeta está en una ciudad llamada Dotán. Sitia la ciudad de Dotán. En medio de la ciudad hay una tienda de campaña. En la tienda de campaña es donde duerme Eliseo, con su criado llamado Gehazi. En la noche es rodeado todo el campamento de Eliseo. A la mañana siguiente, el criado sale de la tienda de campaña y lo primero que ve es el ejército enemigo, que lo tiene rodeado, que lo tiene sitiado. Y el ejército se componía de carros de combate, era de soldados con lanza, con espadas, eran soldados montados a caballos, expertos en el arte de la guerra, que los tiene sitiado con la intención de capturarlo y quizás de quitarle la vida. A lo cual la Biblia nos enseña que al ver semejante ejército, el criado entra en pánico, entra en terror, entra en miedo, entra en incertidumbre y sale gritando. Se va corriendo a la tienda de campaña, despierta al profeta y le dice: profeta, ¿ahora qué haremos? Estamos sitiados por el ejército enemigo con carros de combate. ¿Qué hacemos ahora? De esta no salimos, aquí acabamos, ya no volvemos a respirar, nos quitan la vida, nos dan la muerte, vienen para apresarnos. Pero la Biblia dice que cuando Eliseo sale, se queda mirando y ve más allá de lo que el profeta está viendo. El profeta tiene visión más amplia que la del criado. Y le dice al criado: no temas, criado. He aquí que los que están con nosotros son mayores que los que están en contra de nosotros. El criado cree que el profeta se ha vuelto loco y quizás le diría: pero vamos a ver, profeta, si nada más cabemos dos, tú y yo y no habe nadie más. ¿Cómo que habemos más que los que están en contra de nosotros? A lo que el profeta levanta sus manos y empieza una oración al cielo y empieza a clamar a Dios y le dice: Señor, por favor, ábrele los ojos al criado para que pueda ver con los ojos que estoy viendo. Abre los ojos al criado para que puedas ver la visión que yo estoy viendo. Después de orar, dice que los ojos del criado fueron abiertos y al abrir los ojos el criado empezó a ver algo que antes no había visto. Empezó a ver, hermano, un ejército diferente detrás del ejército enemigo. Te lo voy a decir a mi forma. Quizás un ejército de ángeles vestidos de blanco, con alas extendidas, con carros fuego que estaban rodeando el campamento y detrás del ejército enemigo y los defendía. ¿Qué quiero decirte hoy?
iglesia de la línea, que hoy hay un ejército que nos asedia, hay un ejército que nos persigue. No es el ejército de Asiria, es el ejército de Satanás, que Jehová lo reprenda. Y este ejército hoy viene con un armamento, el cual no está haciendo vivir los peores momentos de toda nuestra vida. Hoy viene el diablo con un armamento llamado el COVID-19. Está viniendo con un armamento llamado el SARS número 2, el coronavirus, el cual nos está reteniendo, encerrándonos en nuestras casas, que nos está haciendo vivir tiempos como jamás nunca hemos conocido, ni hemos vivido. Estamos viviendo tiendas cerradas, hospitales llenos, calles vacías, cementerios llenos, ejércitos en las calles, el país encerrado en la casa. Y la verdad, hermano, que al igual que este criado llamado Gehazi, es lo que estamos contemplando. Solamente miedo, solamente pánico, solamente terror en las calles. Pero yo hoy te invito, mi hermano, que más que enfrentarte, y allí va lo que tengo para usted en esta noche. Hay dos maneras de enfrentarnos a este problema que estamos viviendo, iglesia de la línea. Podemos vivirlo al estilo Gehazi, como la gente que no tiene esperanza, que tiene una visión común como la del criado Gehazi, y que vive en pánico, que vive en terror, que vive en miedos, que vive en incertidumbres. O podemos vivir la situación que estamos viviendo al estilo de Eliseo. Eliseo dice que lo vivió confiado, que vivió esta situación llena de fe, que vivió esta situación creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, que vio con una doble visión, con una doble pupila, con una manera diferente de ver las cosas. Dios, que detrás de lo que venía en contra había un ejército de ángeles rodeando la situación que estaba viviendo. Hoy yo te invito a que no vivas esta situación con miedo, porque el miedo es lo contrario a la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos vivir, iglesia de la línea, la situación que estamos viviendo al estilo Gehazi con temor, o al estilo Eliseo, confiando que Dios tiene el control de todas las cosas. Hoy yo te invito más que nunca a que vivas la situación confiando, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Tengo que decirte que por encima de tus preguntas, que sé que tienes muchas, que por encima de tus dudas, que sé que tienes muchas, tengo que decirte que Dios es Dios, por encima de todas las cosas. A Dios no se le entiende, a Dios no se le comprende, a Dios simplemente se le obedece, se le adora, se le ensalza y se glorifica. No vamos a entenderlo todo, porque sé que tendrás muchas preguntas, pero tengo que decirte en esta tarde, a Dios se le obedece, se le adora y se le ensalza en medio de las dificultades que estamos viviendo. No puedes vivir con miedo ni temor. Tienes que vivir confiando que Dios tiene el control de todas las cosas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es un texto difícil de digerir en los momentos que estamos viviendo. Pero la Biblia dice que todas las cosas, las buenas y las malas, al final Dios la torna para bien de nuestras vidas. Pablo y Silas fueron perseguidos, golpeados, encerrados y encadenados. ¿Usted cree que Pablo entendería la situación que estaba viviendo? Te lo digo, no. Pablo no entendía cómo estaba encerrado. Pablo no entendía por qué había sido perseguido, golpeado, encerrado y encadenado. Pero en medio de la situación encerrado, Pablo no levantó en quejas, Pablo no levantó en reproches, Pablo no se comportó como Gehazi, con miedo, con pánico a la situación. Pablo no se comportó con incertidumbres en medio de aquella situación, sino que en medio de aquella cárcel comenzó a cantar, a adorar y a glorificar el nombre del Señor y a levantarlo en lo más alto.
Hoy yo te invito que en medio de la situación que estás viviendo, que quizás como Pablo no la entiendas, pero te invito que en medio de la situación, encerrado, sí, pero en medio de ese encerramiento, a que aclames, a que glorifiques y a que ensalces el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a adorar en medio de la situación, a vivir confiados de que Dios tiene el control de todas las cosas. Juan capítulo 20, 19, dice la Biblia, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, estando las puertas cerradas, atento, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, atento, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a todos vosotros. Los discípulos estaban encerrados, sí, por miedo. Tenían temor, tenían pánico a la represalia de los judíos y de los romanos. Pero en medio del temor, en medio del pánico y en medio del miedo, dice la palabra del Señor que Jesús apareció y puesto en medio dijo, paz a todos vosotros. Yo no sé si hay alguien de la iglesia de la línea que está viviendo el momento que estamos pasando al estilo Gési, con el estilo de estos discípulos que en aquel momento tenían temor, que tenían pánico, que tenían terror como Gési. Pero hoy hay un mensaje de Dios de exhortación. Hoy Dios aparece en medio de este sello. Hoy Dios aparece en medio de tu casa, aparece en medio de tu hogar, aparece en medio de tu familia. Y hoy Dios te exhorta que no tengas miedo, sino que te dice, paz a vosotros en medio de la situación que estáis viviendo. La manera de vivir como cristianos debe de ser creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Más que nunca debemos de afirmar nuestra manera de vivir. Nuestro cristianismo tenemos que profesarlo más que nunca. Y tenemos que vivir confiados, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. En la tierra de Egipto, en la ciudad de Gosén, vinieron muchas plagas. La última era la muerte de los primogénitos. En la muerte de los primogénitos había dos maneras de vivir la situación. Hubo una primera situación de vivir la que era a la manera hebrea, pero hubo una segunda situación de vivirla a la manera egipcia. Iglesia de la línea, la manera hebrea era de vivir confiando, creyendo que Dios estaba con ellos. En las calles había muerte, sí. En las calles había temor, sí. Que estaban encerrados en sus casas, verdad que estaban encerrados. Pero ellos vivían en completa paz, comiendo en familia, comiendo el cordero y el pan sin levadura. Estaban en completa seguridad de que Dios tenía el control. Y que había una sangre en los dinteles de la casa que decía alto el paso, esta casa le pertenece a Jesús, le pertenece a Jesús, el Hijo de Dios. Ellos vivían en completa seguridad, pero sin embargo los egipcios tuvieron otra manera de vivir aquella noche. Ellos vivieron con llantos, vivieron con lágrimas, vivieron con terror, con pánico, con miedos, con incertidumbres. Yo en este día te invito, mi hermano, a que vivas la situación que estás viviendo, que es verdad que hay muerte en la calle, que es verdad que hay un virus en la calle, que es verdad que cada vez los frigoríficos están más vacíos, que es verdad que está tocando las enfermedades a familiares, que es verdad que hay mucha gente en los hospitales ingresados, que están saturados, verdad que en la calle hay plaga de muerte, pero tiene dos maneras de enfrentarse y de vivir esta situación. Al estilo egipcio con miedo o al estilo hebreo, teniendo la seguridad de que Dios tiene el control de todo lo que pasa en tu casa. Hemos predicado durante mucho tiempo que tenemos un Dios grande. Hoy más que nunca, hermano, debe de ser efectivo. Si hay alguien que está viviendo tiempos de incertidumbres, yo hoy te invito a que te acerques a Dios. Que te acerques un poquito más, que te acerques y verás la grandeza de este Dios que tenemos.
Tengo que decirte, mi hermano, que le has costado mucho a Dios para abandonarte. Dios tiene el control de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de todo lo que está ocurriendo. Dios tiene el control de todo. Pablo escribe a los filipenses y dice, regocijaos en el Señor siempre. Pablo vivía bajo el control de Dios. Él confiaba en el control de todas las cosas, lo tenía Dios. Y él escribe diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Esto Pablo no lo escribió desde un hotel de 5 estrellas. Esto Pablo no lo escribió desde una playa en el Caribe, recostado en una hamaca. ¿Sabéis dónde escribió Pablo esto? Lo escribió desde una cárcel húmeda, rodeado de presos, teniendo hambre, teniendo sed, grilletes, cadenas en las manos, estando azotado en una ciudad llamada Filipo, en medio de presos, de humedad, de cárcel, encerrado. Pablo, más allá de pánico, más allá de temor, más allá de tener incertidumbres, él vivía en el pleno control de Dios y exclama desde la cárcel diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Sin importar la situación que estés viviendo, debes de regocijarte en el Señor. No debe vivir al estilo egipcio, no debe vivir al estilo del criado jefe teniendo temor, sino sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Hoy Dios se pone en medio de tu casa y te dice, no tengas miedo, paz a vosotros. Él te dice hoy, yo tengo el control de todas las cosas. Hay textos en la Biblia que en esta noche te quiero decir. Salmo 119 dice, mucha paz tienen los que aman su ley. Los que aman su ley tienen que vivir en la paz de Dios. David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado en ti. Tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. Jesús puesto en medio, cuando estaban encerrados en aquel lugar, dijo, paz a vosotros. 3 textos de la Biblia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Promesas de Dios para tu vida, que te dicen que Dios tiene el control de todo. Si usted ha llegado hasta aquí, hasta este momento, no ha sido porque usted haya sido un buen creyente, ni porque haya orado mucho, sino porque cuando nadie estuvo a tu lado, Él siempre estuvo a tu lado. Cuando te falló los amigos, los familiares, los más íntimos, quizá en un hospital, en un pasillo, a solas, llorando, empezaste a clamar, y escuche bien, cuando nadie apareció en los momentos más difíciles de tu vida, allí Él apareció, te tocó y te dijo, yo siempre estoy contigo y nunca te he abandonado. Hermano, si todavía no nos hemos hundido es gracias a Él. Si todavía permanecemos de pie, si todavía no hemos tirado la toalla, es porque Él siempre ha estado a nuestro lado. En medio de enfermedades, en medio de aflicciones, en medio de problemas. ¿Cuánta hemos vivido, hermano? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado delante de la presencia del Señor? ¿Cuántas experiencias no hemos vivido? Mira tu pasado. Acuérdate que en todas Dios siempre ha estado contigo en medio del problema. Recuerda cuando te encerrabas en tu cuarto a solas, porque delante de la gente te hacías el fuerte y te hacía la mujer fuerte. Pero cuando estabas a solas en tu cuarto y te ponías de rodillas, te inflabas de llorar y le decías, Señor, no puedo salir de esta, abandono, tiro la toalla, ya no puedo más. Pero siempre Dios venía consolándote, tocándose con su mano y tocándote decía, adelante, levántate y come porque largo camino te queda. ¿Cuántas veces Dios ha aparecido en medio de tu problema? Él es el que nunca falla. Él es el fiel amigo que nunca te ha abandonado, siempre está contigo. Recuerda, tú no tienes un Dios pequeño, tú tienes un Dios grande. Una vez le preguntaron a una niña, ¿tú cuántos dioses tienes? Y la niña le contestó, yo tengo 5. Le preguntaron a una segunda niña en un colegio, ¿tú cuántos tienes? Y dijo 12.
Y por tercera le preguntaron a una niña cristiana y le dijeron: niña cristiana, ¿tú cuántos dioses tienes? Y la niña cristiana dijo: yo solamente uno, señorita. A lo que la profesora le dijo: vamos a ver, tus compañeras dice una que tiene 5 dioses, la otra dice que tiene 12. ¿Cómo solamente dices tú que tienes un dios? A lo que la niña, con lágrimas en los ojos, le contestó: profesora, yo solamente puedo tener un Dios, porque mi Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que no puede caber 2 como Él en todo el universo. Tengo que decirte que el Dios que usted tiene no es un Dios pequeño, es un Dios grande, que la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Usted no tiene un Dios pequeño, tiene un Dios grande. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Una vez el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo escritor dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dejará tu pie caer en el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Caerán a tu derecha 1000, a tu izquierda 10.000, mas a ti no te alcanzará, porque Él bajo sus alas te cubrirá y allí tú estarás seguro. Quiero decirte, mi hermano, que tú tienes un Dios grande que jamás te abandonó y que jamás te abandonará. Y Él hoy te dice: aclámame en el día de la angustia y yo, Jehová tu Dios, te responderé. No te va a responder un Dios pequeño, te va a responder un Dios grande. Un Dios grande. Acércate a Él y verás el Dios que tienes. Un niño le preguntó una vez a su padre y le dijo: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Vaya pregunta de un niño. Le preguntó: papá, ¿de qué tamaño es Dios? El padre en aquel momento le dijo: hijo, ¿ves el avión que está pasando por las nubes? Y el niño dijo: sí, papá, lo veo. Es un avión, pero muy pequeñito el avión. Está entre las nubes. Casi lo puedo coger con mis dedos. El tamaño es pequeño, diminuto. El avión es muy pequeño. El papá se calló y le dijo: mañana te respondo a tu pregunta, hijo. Lo recogió en la escuela, lo montó en el coche, se lo llevó al aeropuerto, sacó al niño y cogido de la mano lo acercó al avión que había visto un día antes. Y el niño dijo: papá, este avión no es el de ayer. El avión de ayer era pequeño, diminuto, pequeño. Pero el avión de hoy es grandísimo, es enorme. Este avión es inmenso, papá. Este no puede ser el avión de ayer. A lo que el papá le contestó: hijo, ayer me preguntaste de qué tamaño es Dios y yo te lo voy a responder. Este avión es el mismo de ayer. La diferencia es que ayer lo vistes desde lejos y hoy lo estás viendo desde cerca. Así lo mismo es Dios. El tamaño va a depender de la distancia que tú te encuentres de Él. Si te encuentras lejos, tendrás un Dios pequeño, pero cuanto más te acerques a Él, más grande lo verás. Hoy tengo que decirte, mi hermano, acércate a este Dios grande. No vivas la situación que está pasando a la forma de Giezi. Vívela al estilo Eliseo. No la vivas al estilo egipcios, con miedo, pánico y terror. Vívela al estilo hebreo, con paz, con seguridad y con confianza. Esa es la forma que tenemos que vivir la situación, Iglesia de la Línea. Esta es nuestra conducta en estos tiempos. Esta debe de ser la definición de nuestra iglesia como cristianos ante la situación que estamos viviendo, teniendo la plena confianza y la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y solamente, hermano, lo que une estos dos pasajes es que Eliseo clamó y el pueblo de Israel también clamó, viviendo confiando
pero sin dejar de aclamar al cielo. Él dice: aclámame en el día de la angustia, y yo, Jehová, tu Dios, te responderé. Él no va a mandar a profetas, ni va a mandar a evangelistas. Él te promete en persona responderte. Aclámale a Él, porque un clamor verdadero hizo que el mar rojo se abriera en dos. Un clamor verdadero es lo que hizo que las murallas de Jericó se cayeran. Un clamor verdadero es la que hizo tapar la boca de los leones y que Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaran en el horno de fuego. Hoy tú tienes un arma poderosa para con Dios y es el poder del clamor. Un clamor cambia todas las cosas. Si tú la clamas, Él te responde. Le has valido mucho, iglesia de la línea. Le has valido mucho a Él. Yo una vez, y con esto termino, decía que en las profundidades del mar hay un animal que se llama ostra. La ostra vive en la profundidad del mar y cuando va a comer, la ostra abre el caparazón y le entra arenilla. La arenilla, con el vaivén de las olas, golpea en el costado de este animal llamado ostra y le causa dos efectos. El primero es sufrimiento y el segundo es una herida en el costado de este animal. Pero allí va, del sufrimiento y del costado de la ostra sale un líquido llamado nácar. Y de la nácar es donde al final salen las perlas preciosas. Escuchen bien, qué misterio. Del sufrimiento y del costado de un animal llamado ostra sale la nácar y de la nácar las perlas preciosas. Y ahora te digo yo, iglesia de la línea, si del sufrimiento y del costado de un animal sale una perla preciosa, ¿qué no habrá salido del sufrimiento y del costado de Jesucristo en la cruz del Calvario? Te lo voy a decir. Ha salido la iglesia de la línea, que es la perla de gran precio. Pero con una diferencia. Las perlas de la tierra puedes comprarla con euros, puedes comprarla con libras esterlinas, puedes comprarla con dólares, pero el precio de la iglesia de la línea no se puede comprar ni comparar con nada, porque dice nuestro hermano Pedro, no ha sido oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, vertida en la cruz del Calvario. Quiero decirte, mi hermano, le has costado demasiado a Él para ahora dejarte abandonada y a la deriva. Dios tiene el control de todo lo que ocurra a nuestro lado. Vive confiado en Dios. Una vez cantaba una hermana diciendo, algo grande viene, y yo digo que no, que lo más grande ya vino hace 2000 años para morir en la cruz del Calvario por la iglesia de la línea. Por eso tengo que decirte, Dios tiene el control de todas las cosas. Hay quien dice que el mayor acontecimiento ha sido que el hombre pisara la luna, pero yo digo que no, que el mayor acontecimiento es que el Dios que creó la luna bajar a la tierra para morir en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. Tengo que decirte, mi hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Esta debe de ser nuestra definición de cómo vivir la situación. Para ti que lloras en un rincón, para ti que tienes dudas, que tenías dudas, para ti que vivías en incertidumbres, hoy Dios te dice, paz a vosotros. Para ti que está encarcelado, golpeado, herido, como Pablo y Silas y no entiendes por qué de la situación, hoy Dios solamente te dice que te comportes como Pablo en medio de esta situación. Levanta himno de adoración y de gloria delante de su presencia, sabiendo que Dios pone paz en medio de las tormentas. Dios tiene el control de todas las cosas. Vive al estilo Eliseo, vive al estilo hebreo. Que Dios os bendiga, hermanos. Ahora quisiera hacer una breve oración por todos. Me gustaría, desde el lugar donde estás, de tu casa, por favor, ahora que te unieses a tu mujer que tienes a tu vera, por favor. Mujer, coge la mano de tu esposo que tienes a tu vera, cógelo, por favor. Si tiene alrededor tuya tus pequeños,
Por favor, vamos a unirnos todos de la mano. Por favor, esposo, coja a tu esposa. Esposa, coja a tus pequeños en este día. Vamos a hacer una cadena. Coges al que tienes a tu vera, por favor, ahora, en estos momentos. Ahora te voy a invitar, por favor, que todos a unas empecemos a clamar al cielo. Empieza a clamar a Dios, por favor. No lo hagas con la mente, no lo hagas con la mente, por favor. Abre tu boca y empieza a adorar a Dios. Por favor, adora a Dios. Y dile al Señor, Señor, dame esa seguridad cada día. Dame esa paz en medio de las tormentas. Aparece hoy tú en medio de mi casa, Señor, trayendo paz a mi vida, a mi corazón, a mi alma, a mi hogar, a mi familia. Por favor, empieza a clamar a Dios sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Recuerda, mi hermano, en este día empieza a clamar a Dios, empieza a clamar a Dios y levanta un himno en medio de las dificultades. Vive confiado de que Dios está contigo en este momento. Levanta tus manos, empieza a clamar a Dios. Ahora, alrededor de tu familia, abrazado con tu familia, unido con tu familia, empieza a clamar a Dios. No hagas con la mente, por favor. Abre tu boca y adora a Dios. Glorifica a Dios. Más que nunca, hermano, debe de ser nuestra forma de vivir, sabiendo que Dios tiene el control. Nuestra conducta debe de ser sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso sí, usando el arma poderosa que tenemos, y es el clamor a Jehová. Eliseo clamó, Israel clamó. En este día, iglesia de la línea, aclama a Dios. Ten unos minutos para clamarle. Unido con tu casa, unido con tu familia. Por favor, aclámale. Con lágrimas en los ojos, pero aclamando. Con el corazón roto, pero aclamando. A veces con necesidades en la casa, pero aclamando. Con enfermedades a nuestro alrededor, pero aclamando. Viviendo dificultades, aflicciones, pero aclamando. No hay nada ni nadie que pueda robarnos nuestro clamor. Que nadie te robe esa esperanza que tienes en el corazón. Vive confiando, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Que nadie te robe tu adoración en medio de la tormenta. Que nada ni nadie te robe tu clamor en medio de las dificultades. Aclama. Glorifica a Dios en medio de las dificultades. Es tiempo de aclamar a Dios. Eclesiastes dice que hay tiempo de romper y tiempo de coser. Que hay tiempo de esparcir y tiempo de juntar. Que hay tiempo de callar y hay tiempo de aclamar. Estamos en el tiempo del clamor, sabiendo que Dios tiene el control, pero aclamando al que puede cambiar todas las cosas. Yo voy a hacer una oración. Señor, te ruego, Padre, en este día por la iglesia de la línea. Te ruego, Señor, que tú traigas paz en medio de tormentas. Te ruego, Señor, que tú pongas un muro de fuego alrededor de la iglesia. Que tú pongas un muro de fuego alrededor de cada casa que ahora mismo te está adorando. En medio de cada hogar, de cada matrimonio, que tú pongas un muro de fuego, de protección, Señor. Ante toda situación, ante toda enfermedad, ante todo virus, Dios de gloria, pon ahora una muralla de fuego que cerque cada miembro de la iglesia de la línea y sus familiares, Dios de gloria. Pon ángeles que acampen alrededor de ellos, Dios de gloria, y los defienda. Señor, pon un letrero que diga alto el paso, pertenece y es propiedad privada de Jesucristo. Te ruego, Señor, que en medio de la aflicción tú nos ayudes cada día a vivir sabiendo y teniendo la plena sabiduría y la plena ciencia de que tú tienes el control de todas las cosas.
Visita en este día, Señor, tu iglesia, Señor. Cómo no, Dios de gloria. No me puedo olvidar, Señor, por aquellos que están en los pasillos de los hospitales, por aquellos que están siendo afectados por este virus, Dios de gloria. Señor, por tu llaga fuimos sanados y curados, Dios de gloria. Como dijo aquel centurión, di la palabra, solamente la palabra, Padre, y tu palabra va a llegar a cada rincón de cada hospital. Te ruego por todos aquellos que te están aclamando con necesidad, Padre. Mira estas enfermedades y sus familiares, Dios de gloria, lo mal que lo están pasando. Te lo ruego, Dios de gloria, Padre eterno, que tú vengas visitando cada hospital, Dios de gloria, ahora trayendo sanidad. Sana, Dios de gloria. Y cómo no, por aquellos que ya están vestidos de negro, que están vestidos de luto. Te ruego, Señor, que tú seas el pañuelo que seque sus lágrimas. Te ruego, Señor, que tú seas el Dios de consolación que venga visitándolo para consuelo de sus vidas, Dios de gloria. Señor, Padre, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda tu obra. Guarda, Señor, la línea. Guarda Cádiz, Málaga. Guarda tu obra, Señor, en todo el mundo, Dios de gloria. Bendice cada día, dale sabiduría, Señor, para ministrar a la dirección de España y a tu presidente, Dios de gloria, al que tú pusiste en este lugar. Y cómo no, Padre, te ruego por mi hermano Antonio, el pastor de la iglesia de la línea. Señor, sigue bendiciéndolo en este trabajo que está haciendo, Señor, tan fuerte, en medio de estas circunstancias. Y bendice a su compañera. Guarda a su hija, Señor, en el hueco de tu mano, Dios de gloria. Te lo ruego, Señor, que tú pongas un cerco alrededor de esta casa, Padre. Te lo ruega mi corazón y mi alma. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo para toda iglesia de la línea, para los ministerios y para el pastor. Espero, hermano, que os haya hecho bien esta palabra. Esa ha sido mi intención, hermano. Yo no sé si hay algún hermano que necesite oración porque esté viviendo un momento difícil. Os dejo con vuestro pastor para que le podáis decir vuestras oraciones y si tenéis alguna inquietud se la podáis contar a él. Espero que haya hecho bien la palabra, esa ha sido mi intención. Que Dios os bendiga, hermano. Y recuerda, la manera definida de vivir como cristiano en este tiempo es sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Que el Señor os bendiga a todos.